¿Qué tal, compañeros? Buen día. Estamos ante la sesión quinta de Introducción a las Ciencias Jurídicas. Primeramente, quisiera dar la explicación del motivo del cual me he ausentado en el presente curso. Si bien no hay palabras para que yo pueda justificarme, más sin en cambio, quiero que quede entendido que tanto la universidad y la parte de coordinación y el soporte técnico no han tenido absolutamente nada que ver con la ausencia semanal de mis sesiones, debido a esto a que, bueno, vamos o estando ocupados. Yo sé que la cuestión laboral me ha absorbido últimamente mucho y pues me ha limitado a no estar adecuadamente subiéndoles material. En ese sentido, yo sí tengo muchísimo el interés por ofrecerles conocimiento de calidad, presentaciones y clases totalmente adecuadas, y que para esto requieren su tiempo, requieren su necesidad, requieren su vaya, vamos a decirlo, requieren su tiempo para que yo pueda entregarles una clase adecuada, una clase con calidad, que es la que merecen todos ustedes. Más sin en cambio, por lo mismo de la cuestión laboral en la que me he presentado, me he visto limitado a poder estar con ustedes como se hubiese planeado, ¿no? En ese entendido, reciban mis disculpas y bueno, no se preocupen en las cuestiones de la evaluación, sino que me tocará la parte de ser sensible, de ser esta parte sensibilizadora, en el que yo estaré eh, en la mayor aptitud posible de poder ayudarlos, de poder pues vaya, aminorar la carga para que ustedes totalmente no tengan la problemática en la cuestión de salir un poco bajos o de esas cuestiones. Absolutamente no tengan el inconveniente sobre eso. Vamos a estar en el entendido de que los voy a apoyar, voy a ver en toda la facultad que me otorguen en el que puedan ustedes realmente salir adecuadamente favorecidos. Esto vaya, por la situación en la que me estoy presentando, en la que pues me involucré, pues no me queda más que estar en toda la disposición para poder apoyarlos. Entonces, en ese sentido, compañeros, no se preocupen absolutamente de nada por las cuestiones de evaluación. Vamos a hacer lo posible para que ustedes salgan totalmente bien. Con respecto hacia las tareas, estas tareas son de tipo de corte retroalimentativo. Las tareas que hemos estado dejando solamente van a ser dos, que son las que presentamos en el curso, y que estas simplemente se van a dar la tarea de ensayar, de hacer un ensayo o, perdón, de hacer un resumen acerca de las clases que en las tareas les he estado asignando. Esto con el sentido de tener un sentido de retroalimentación. Y para posteriormente, la última tarea que se presentará, pues vaya, las presentes sesiones que estaré subiendo van a ser justamente para que nada más tú logres anotar los títulos de cada diapositiva, de cada tema, de cada sesión, de cada día, y que en ese sentido pues puedas realmente hacer ese resumen, puedas ejercer adecuadamente la lectura, y que pues nada más con propias palabras, no quiero que copies relativamente toda la información que te coloco, sino que solamente pongas el título acerca de la sesión o de lo que hemos estado viendo en las sesiones, y solamente vaya, eh, solamente coloques lo que tú hayas entendido, ¿vale? Para que no se te pueda hacer una carga, para que no puedas tener una carga real, ahí sin problemas, sin inconvenientes, ¿vale? En ese sentido, pues ya quedó mencionado todo eso, así que vamos a darle prontitud al asunto. eh, Vamos a continuar con la clase.
La última clase nos habíamos quedado en el derecho mexicano en la sección cuarta. Vamos allá con la sección quinta, pero ahora vamos a darle una mayor prontitud para que podamos avanzar lo más pronto posible y podamos detallar toda la información en el que el servidor, su servidor, tenga para ustedes. Así que esto recordamos acerca del derecho penal, qué cosas son las que cubría, qué cosas son las que investigaba y son todas estas, ¿vale? Una de las facilidades que tengan las tareas va a ser que una vez que tú las hagas, pues ya el momento de realizar el examen, pues simplemente nada más vas a detallar, vas a mencionarlo y no vas a tener ningún problema porque todo lo que se ha establecido en el examen ha estado establecido en tus diapositivas, ¿vale? Así que, sin más preámbulo, damos. El derecho constitucional es la rama del derecho encargada de analizar y controlar las leyes fundamentales que rigen al Estado. Se conocen como derecho constitucional. Su objeto de estudio es la forma de gobierno y la regulación de los poderes públicos, tanto en relación con los ciudadanos como entre sus distintos órganos. Estamos aquí viendo un poco de lo que se denomina derecho mexicano. En específico, el derecho constitucional va a ser aquella parte en el derecho en donde sus únicas obligaciones y responsabilidades va a ser el de analizar y controlar todas las leyes propuestas que todas emanan de un solo organismo, que es, viene la Constitución Política. Más adelante vamos a detallarlo con la pirámide de Hans Kelsen y en ese sentido su objeto de estudio va a ser cómo el gobierno va a regular los poderes públicos, que sabemos que los poderes públicos se ambientan en tres, que es el ejecutivo, el legislativo y el judicial, en el que estos puedan dar el Estado de Derecho en el cual México goza. ¿Vale? El derecho mercantil va a ser la rama del derecho privado. Recordemos que el derecho público y el derecho privado son partes en las que van a estudiar partes en el derecho. Un ejemplo, para el derecho público se va a encargar acerca de cómo el Estado va a regular ciertas conductas, ciertas actividades para los terceros que son los gobernados o los particulares. Y parte del derecho privado va a ser justamente la relación entre los particulares en el que en el Estado no tendrá que ver, ¿vale? Entonces el derecho mercantil es una rama del derecho privado, esto es que el derecho mercantil va a ser exclusivo de los particulares. Los particulares hablamos de personas físicas o personas morales que tengan el simple objetivo de una relación comercial. Esta regula el conjunto de normas relativas a los comerciantes en el ejercicio de su profesión, a los actos de comercio legalmente calificados como tales y a las relaciones jurídicas derivadas de la realización de estos. De esta manera, la actividad mercantil está regulada por una serie de normas y principios de distinto origen y orden jerárquico, que constituyen el derecho mercantil, ¿vale? La jerarquía normativa, es decir, el orden de prevalencia de unas normas sobre otras, evita o solventa supuestos de colisión entre normas de distinto rango jerárquico. La cuestión aquí mercantil siempre es la que va a regular todas las actividades, tanto llamémosle mercantilistas o de comercio. Si alguna persona realiza alguna actividad de comercio, se va a tener que sujetar a la normativa aplicable, que para efectos es el Código de Comercio, que tú lo puedes ubicar, lo puedes comprar, lo puedes descargar, como tú como tú lo mantengas, como es tu deseo. Y en ese sentido, pues, sin ningún problema puedes llevar a cabo el estudio, ¿vale? Vámosle. El derecho laboral o el derecho de trabajo en México tiene su origen en acontecimientos históricos, políticos y económicos. El derecho laboral se encuentra establecido en el artículo 123 de la máxima Constitución y ahí se garantizan los derechos y las garantías laborales. Esta legislación laboral en México se encuentra federalizada, o sea que se encuentra establecida en todo el país. Nuestro régimen laboral se encuentra unificado por disposición del 123 en virtud de que el Congreso de la Unión, quien tiene la facultad de expedir las leyes sobre el trabajo, en el año 2011 se llevó a cabo la reforma constitucional del artículo 1, contemplando y garantizando los derechos humanos previstos en los tratados internacionales de lo que México es parte. Aquí vamos a tomar vamos a tratar de detallarlo.
El derecho laboral en México, si bien se crea o varios estudiadores, varios historiadores nos dicen que como tal el derecho laboral mexicano se crea a partir del estallido de la Revolución Mexicana, a partir de la promulgación de la Constitución de 1914 por el entonces presidente Venustiano Carranza. En ese sentido, al momento de la expedición de esta constitución, se logra acatar que una de las grandes reformas o de añadiciones que se dio por parte de la presidencia fue la inclusión de los derechos laborales. Recordamos que la explosión o el estallido de la Revolución Mexicana fue en gran base por la desigualdad social que había y por el abuso que las autoridades y los hacendados tenían acerca de los trabajadores o de los jornaleros o de los obreros. Por esto que ellos no tenían goce de sueldo ni tenían protección alguna acerca de todos los malos tratos que recibían de estos. Entonces, se dice que el derecho como tal, el derecho laboral mexicano, se dio a partir de la creación y reconocimiento de los derechos laborales de las personas. Se dice que la Constitución mexicana reconoce en 1914 el derecho laboral y que es una de las primeras constituciones a nivel mundial que reconoce primeramente los derechos laborales. Entonces, hay un buen dato para saberlo. ¿Qué es lo que pretende en sí estudiar el derecho laboral? Vamos a hacerlo. Esas son partes que son parte del derecho laboral, que es la relación laboral, una relación laboral en la cual por medio de un contrato, por medio de alguna sujeción, se encuentra específicamente la relación patrón-obrero, patrón-obrero, patrón jornalero, patrón empleado, en el que el patrón es la figura, ya sea físico-moral, que es la que tenga en su sometimiento o en su servicio a un determinado número de personas, en el que pues les da medios de producción para poder determinar algún trabajo. Y pues el obrero o el jornalero es aquella persona que está sometida hacia un patrón y que ésta le brinde o le brinda algunos servicios, ¿vale? Edad laboral. La edad laboral se dice que en México es a partir de los 18 años, pero hay excepciones que a partir de los 16 años se puede elaborar, ¿vale? Trabajo de mujeres, algo que actualmente se está dando con la inclusión de los nuevos derechos humanos hacia ellas. Se ha estado incluyendo ahora en cualquier trabajo un número bastante considerable de mujeres para que éstas tengan el acceso laboral que antes no tenían. Contratos laborales, pues sabemos que para que el obrero pueda tener esa parte de tener seguridad, pues una de las partes que crea certidumbre jurídica para el trabajador es el contrato, ¿vale? Reglamento interior del trabajo, sabemos que toda empresa, todo lugar, todo patrón, toda forma de operar en cualquier lugar debe de estar específicamente, debe tener un reglamento interno para someter una dirección, ¿vale? Condiciones de trabajo, la ley nos habla, nos dice que para que un trabajador o para que un patrón o un dueño de la empresa pueda dar más bien tiene y es obligado a darle una excelente condición de trabajo a una persona con darle las herramientas, con proporcionarle el equipo necesario para el desempeño, proporcionarle salud médica, asistencia social, etcétera. De esa forma es una obligación que tiene que tener el patrón para que éste pueda garantizarle el trabajo a su empleado. De lo contrario, si no lo tiene, entonces está incurriendo en alguna falta de carácter laboral. Despido, hablamos de despido injustificado, pues sabemos que el despido tiene que tener ciertas circunstancias, ciertos requisitos de ley para que se pueda dar totalmente legal y de lo contrario, si no llega a ser alguna de estas, cae en un despido injustificado, que es materia que el derecho laboral tiene que realizar para llevar a cabo la remuneración económica que tenga el o que solicite el empleado, ¿vale? Coaliciones, sindicatos y huelgas es un derecho que la propia Constitución, que el propio artículo 123 menciona acerca de que el obrero está en todo su derecho de poder organizarse y manifestarse en la cuestión de trabajo, ¿vale? O sea que tiene la facultad de poder crear sindicatos, huelgas o coaliciones, ¿vale?
Seguridad social, como ya lo habíamos comentado en en la parte de condiciones de trabajo, el patrón debe de garantizar en todo momento la seguridad y asistencia social para que la persona pueda estar en todas las aptitudes de realizar su trabajo, ¿vale? Y el derecho procesal del trabajo, básicamente ahí se trata de todos aquellos, una vez que se ventilen los problemas laborales en los tribunales de oralidad de trabajo, pues estos tienen un proceso, ¿no? Tienen un proceso por el cual llegar y esta busca justamente apegarse a la ley, a toda la cuestión procesal para que se pueda obtener y se pueda llegar a la justicia mediante los órganos judiciales en cuestión laboral, ¿vale? Vamos a darle. El derecho de familia regula las relaciones de carácter personal y patrimonial entre los miembros de la familia y frente a terceros, ¿ok? Eh, El derecho de familia simplemente es lo que comúnmente escuchamos acerca de cuando hay divorcios, cuando hay pensiones, cuando hay demandas de guardia y custodia. El derecho de familia siempre está ahí presente. La Constitución Política de los Estados Unidos reconoce y protege todas las formas y manifestaciones de familia como realidad social. Se trata de una visión progresista y garantista a favor de las personas en plena igualdad y con reconocimiento absoluto de los derechos humanos. En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo cuarto, nos habla del libre desarrollo de la personalidad y así como la libre desarrollo de la familia, ¿ok? Ahí nos habla justamente de que nosotros estamos en la libertad de procrear y de conformar una familia y que a esta le demos salud, bienestar, economía, educación y etcétera. Empecemos por mencionar que las relaciones de familia reconocidas por el derecho mexicano serán el matrimonio, el divorcio, el concubinato, la paternidad, la adopción, la patria potestad y a una de ellas la tutela. Solamente estas instancias son las reconocidas por la ley mexicana, ¿ok? No existe la parte de el vivir en unión libre, esa situación no existe. También viudez tampoco no existe. Ahí faltó solamente la cuestión de soltero, pero la cuestión de lo que es viudez y unión libre para la ley no existen. Aquí es un dato muy importante porque siempre dicen vivo en unión libre, estado civil, viudo o estado civil, unión libre, absolutamente no. O es soltero, o es matrimonio, o nada más. Esto pasa cuando pues hay personas que fallecen y dejan a un cónyuge totalmente en viudez, simplemente le pasa a ser automáticamente soltero, ¿ok? Porque ante la ley pues no hay alguna situación que la pueda justificar, puesto que la otra parte, como ya no es matrimonio, ahora solamente es una persona quedando en libertad para contraer otro nuevo, pues se encuentra en soltería, ¿vale? Y pues no hay las cuestiones de unión libre, o es concubinato o matrimonio. El concubinato sabemos que es una relación de obligación de una persona con la otra, pero que no exista como tal el reconocimiento de la relación jurídica como lo es el matrimonio. Sabemos que el concubinato es parte de la unión libre, pero el concubinato crea derechos tanto de una persona, tanto del concubino con la concubina, pero ante la ley no están reconocidos como matrimonios, no llegan a obtener la mayor parte de derechos como tales, ¿ok? La paternidad, pues sabemos al momento de cuando alguna persona duda de quién es su hijo, pues se pueden hacer unos juicios de paternidad para reconocer o saber que efectivamente alguno de los hijos corresponde al suyo, ¿ok? La adopción, pues es claramente algo en donde es la facultad de poder obtener los derechos de algún menor para poderlos acoger como un vínculo familiar. Patria potestad, de todos modos, cuando estamos ante la situación de un incapaz, de un anciano, de un menor de edad, una persona que no puede valerse por sus propios medios, la patria potestad es solamente a quien ejerza esos derechos sobre esa persona. Digamos que es igual como la tutela, ¿vale? Vamos a darle.
También va a encontrar de parte del derecho familiar el matrimonio, el divorcio, el concubinato, la filiación, paternidad y maternidad, adopción, patria, potestad, guardia y custodia, tutela y alimentos. La guardia y custodia pues es básicamente cuando hay personas que disuelven el vínculo matrimonial, esto es en el divorcio, y quedan hijos menores para repartición o para ver quién se queda con la guarda y custodia de los menores, y que para efectos de esto siempre llega acompañado de los alimentos. Si alguno de las personas cónyuges desea demandar a otra por alimentos, por irresponsabilidad, lo puede hacer para que ésta sea obligada a proporcionar vestido, alimentación, educación y salud a los menores, ¿vale? En derecho administrativo es la rama del derecho público interno constituido por el conjunto de estructuras y principios doctrinales y por las normas que regulan las actividades directas o indirectas de la administración pública como órgano del Poder Ejecutivo Federal, la organización, funcionamiento y control de la cosa pública, sus relaciones con los particulares, los servicios públicos y demás actividades estatales. Esto es que el derecho administrativo, como es de corte público, va exclusivamente a recaer en el Estado. Bien, el Estado es el único que va a tener la facultad de tener el órgano administrador, de quien el órgano administrador superior es el Poder Ejecutivo. En ese sentido, el Poder Ejecutivo está representado por nuestro presidente constitucional, que para efectos es Andrés Manuel López Obrador. Él funge como el máximo órgano administrador. Sobre estas recaen todas las secretarías de Estado, tales como la Secretaría de Desarrollo Social, la SEDESOL, la Secretaría de Economía, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Secretaría de Medio Ambiente y todas las secretarías recaen y se subordinan bajo el Poder Ejecutivo, que es el máximo representante del Estado, es el presidente. De esta forma, de carácter local, pues sabemos que las secretarías de gobierno en el Estado también se encuentran sometidas hacia el gobernador de cada estado, ¿vale? Entonces el derecho administrativo va a ser aquel que regule todas las funciones públicas a manera de que puedan resolver las políticas de gobierno y puedan estas gobernar en favor de los ciudadanos. Entonces se encuentran dos tipos de relación, que es el Estado y el gobernado, ¿vale? Aquí hay algo nuevo, es una materia, es una ciencia que se ha estado implementando en estos años, que es el derecho corporativo, que hasta el momento ha estado teniendo un buen auge en el Estado, ¿vale? Como tal, no pertenece a una rama específica del derecho. ¿Por qué? Porque el derecho corporativo, si bien se encarga de analizar la relación de las empresas, la relación jurídica de cada una de ellas, pues a veces en esta parte del derecho corporativo tú puedes fungir como asesor o como abogado de alguna empresa, tanto ya sea pública o desconcentrada del gobierno, pero pues que tengan el carácter de Estado, o pues puedes estar en alguna empresa privada en el cual también puedes desarrollar este tipo de servicios. Entonces es por eso que esta rama no pertenece a cualquiera de estas dos, ¿vale? No posee una legislación o codificación propia llamada Ley de Derecho Corporativo. Esta más bien agrupa otras especialidades o ramas del derecho para regular a las personas morales, o sea, sociedades mercantiles denominadas empresas, tales como sociedades mercantiles, no sé, se me ocurre como Pepsi Corporation o Pepsi Corporación SADCB o Grupo México SADCB, sociedades mercantiles. O sea, aquí encontramos dos tipos de personas, como lo hemos venido platicando, que son personas físicas y personas morales. Las físicas, pues son las que conocemos como su servidor, tu familia, tu persona, a eso se le denomina como persona física, y la persona moral es simplemente pues aquella persona representada por alguna sociedad o por un grupo de colectivos, ¿no? En ese sentido, el derecho corporativo también llega a regular estas personas morales, ya sea sociedades mercantiles o empresas, hacia el interior en sí mismas, en cuanto a su constitución y a las relaciones entre las personas que las integran, y hacia el exterior en sus relaciones con el Estado y con otras personas físicas y morales. Prácticamente esta logra la relación entre el derecho público y el derecho privado. Se dan cuenta que esta es una gran área de oportunidad que para efectos en la actualidad el derecho corporativo se está dando en buen auge. De esta manera se va a encargar de observar la sociedad con la empresa
o la empresa con la sociedad, va a buscar o va a determinar el objeto de la sociedad, va a celebrar también contratos con las sociedades, porque obviamente tú como abogado vas a saber reconocer y realizar actividades contractuales en el sentido de que tú seas el especialista para ejercer estos dichos contratos, ¿ok? También vas a obtener derechos de las obligaciones, vas a saber cuáles son los derechos que tienen las sociedades para actuar, qué es lo que se debe de hacer, qué es lo que no se debe de hacer en la ley y siempre partir del marco normativo, que eso es lo que siempre tenemos que estar vigentes. Como abogados necesitamos, es de suma importancia que nosotros siempre conozcamos la ley normativa para saber cómo pueda desarrollarse la cuestión en la que tú estés involucrado. Siempre nosotros somos los profesionales en la normativa y que nosotros fungimos como interpretadores de la misma. Si te has dado cuenta, has visto legislaciones o has visto códigos, pues puedes ver que es un vuelo de este tamaño. Bueno, aquí va una parte personal. No somos máquina para aprendernos absolutamente todo. Nosotros también somos humanos y por ende somos seres imperfectos y recaemos muchas veces en el error y en el olvido. En ese sentido, pues nosotros solamente vamos a fungir como interpretadores de la ley, ¿ok? No vamos a ser codigueros que solamente sepamos ubicar el código y hacerlo, no. Algo que nos va a diferenciar como abogados es el saber interpretar la ley. ¿Sabes qué? Determinado artículo dice eso, vamos a aplicarlo a un caso específico y de esa manera estoy dando la interpretación que me dice este artículo en tu asunto. ¿Se dan cuenta? No leemos todo, no nos aprendemos todo el código, sino que sabemos interpretar, que eso es lo que más debe de interesar en tu haber profesional, saber interpretar los asuntos en los artículos, ¿vale? Fusión, transformación, escisión, disolución y liquidación de las sociedades. Cuando ya alguna sociedad, alguna empresa ya no quiere continuar, pues deberán también acogerse a la normativa aplicable para que ésta se pueda disolver de la forma legal. Y tú eres el especialista que hará este tipo de trabajos. Otra de las cosas que en el momento se han venido dando es el derecho informático, es aquella materia jurídica muy nueva, esta está fresca, en la cual conformada por el sector normativo de los sistemas jurídicos contemporáneos, integrado por el conjunto de disposiciones dirigido a la regulación de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, es decir, la informática y la telemática. El derecho informático es un conjunto de principios y normas que regulan los efectos jurídicos nacidos de la interrelación entre el derecho y la informática, rama del derecho especializado en la temática de la informática, sus usos y aplicaciones, sus implicaciones legales. Sabemos que el derecho informático es algo nuevo que está surgiendo en esta época actual, puesto que sabemos que se están veniendo a dar nuevos avances tecnológicos y que en ese sentido pues nosotros estamos inmersos en esa área, ¿vale? Ahora sí vamos con la cuestión de la ley. Sin más preámbulo, pasemos a la sesión correspondiente. Primeramente, ¿qué será ley? ¿Qué es ley? ¿Qué entendemos nosotros como ley? El vocablo español equivale a la voz latina lex, la cual en tiempos de San Agustín, obispo de Hipona, se creía proveniente del verbo lego, legis, legere, traducible como leer, recorrer, considerar, examinar, entresacar, coger, escoger, recoger. Más tarde, en la época de Santo Tomás de Aquino, se pensaba que provenía del verbo ligo, ligas, ligare, cuyo significado es ligar, amarrar, unir, juntar, reunir, sujetar. Ya en época más reciente se ha querido encontrar su origen en la raíz sánscrita lag, que quiere decir poner o establecer. Etimológicamente, esta es la definición de ley. Vamos a ver cómo es el significado en su literalidad. El concepto de ley tiene múltiples acepciones, entre otras se destacan las de modo de ser y obrar de los seres. ¿Vale? Aquí podemos ver cuántas múltiples definiciones encontramos.
La primera es que ley es modo de ser y obrar de los seres, regla establecida sobre un acontecer o obrar, nacida de la causa primera o de sus propias cualidades, propiedades y relaciones entre las cosas según su naturaleza y coexistencia. Precepto dictado por autoridad competente e que con carácter general se manda, prohíbe o permite algo en consonancia con la justicia y para el bien de los gobernados. Norma positiva del derecho, lealtad, fidelidad, amor, calidad, peso, medida que deben tener los géneros, calidad de oro, plata finos en las ligas de barras, alhajas o monedas de oro y plata, estatuto, condición establecida por un pacto particular y cada una de las relaciones existentes entre las diferentes magnitudes que intervienen en un fenómeno. Podemos encontrar varias definiciones de ley para no caer en ambigüedades. Para efectos de lo que nos corresponde, nosotros entendemos como una norma positiva del derecho. Es una ley. Para nosotros, como abogados, debemos entender que es una norma positiva del derecho, que es una regla establecida sobre un acontecer u obrar, nacida de la causa primera o de sus propias cualidades. Esto es que para que nosotros podamos ejercer una ley, pues primeramente debemos de regular una conducta anticipada o anterior a la creación de la misma, ¿vale? Hay también otro tipo de ley que es para la cuestión de evaluación. Por ejemplo, la calidad de oro y plata, siempre escuchamos que es plata ley .927. Esta es la calidad en la cual se va a regir en sí mismo pues la parte, la calidad que tenga la, eh, pues el metal precioso. Y otra de las cuestiones que se denomina ley es relaciones entre las diferentes magnitudes que intervienen en un fenómeno, tales como las leyes del fenomenológicas, como las leyes de Newton, que hablaba acerca de la gravedad, ¿vale? Y es lo que habíamos comentado, no solamente existe la ley jurídica, sino ley moral, ley religiosa, ley económica y ley jurídica. En el ámbito jurídico, esto es para lo que nos interesa, se puede explicar la ley como la norma de conducta externa humana, general, abstracta, impersonal, obligatoria y coercitiva. En sentido formal, una norma de tales características será ley si es expedida por el órgano legislativo competente en sentido material. No importa quién emita la norma, por lo que será ley todo ordenamiento jurídico expedido por órgano competente que regule la conducta externa humana con las características de generalidad, abstracción, impersonalidad, obligatoriedad y coercitividad. Compañeros, para que nosotros quedemos entendidos que a qué será ley, va a ser aquella ley como norma de conducta externa en lo cual se nos va a nosotros a controlar y que solamente va a ser ley cuando nuestro órgano legislativo, que es el órgano encargado de promulgar y de ejercer la ley, pues es la que le va a dar el carácter de tal y que nosotros no podemos hacer nada en contra de ella. Una de las cuestiones, o sea, cada órgano de justicia no puede saltarse sus facultades. La única que tiene las facultades de expedir las leyes es el órgano legislativo. Una vez que las pueda ejercer, pues ya es cuando se le da el carácter formal de ley. Vamos. Parte de la generalidad, abstracción, impersonalidad, obligatoriedad o coercitividad son las siguientes. La generalidad habla de una generalidad de conductas. Él te habla de una conducta específica que ya sea que nos limite a hacer o que nos limite a controlar. La abstracción es solamente especificada a un determinado asunto, no abunda en asuntos que rayan en lo que no tiene nada que ver. La impersonalidad habla acerca de que debe de ser absolutamente específica y ejercitada hacia todas las personas sin rangos de clase o de poder. Obligatoriedad quiere decir que debe de estar ejercitada la ley obligatoriamente en toda en todo el estado o en todo el país. Y la coercitividad es la parte del castigo, la parte que el estado tiene la facultad de poder castigar si es que alguna de las personas logra transgredir esa ley, ¿vale? Esto es lo que significan esas partes. Permítame.
¿Qué es ley? Seguimos con el mismo ejemplo. La ley es la norma jurídica emanada del poder público, así como un medio empleado para establecer los principios del derecho positivo y hacer accesible su conocimiento a todos los miembros de una sociedad determinada. Esto lo dice el abogado Prieto Díaz Raúl Antonio en la Ley Inconstitucionalidad y Juicio de Amparo. La ley es una típica fuente del derecho y la que muestra un capital importante sobre las demás. Es la norma jurídica emanada del poder público mismo y el mismo empleado por este para establecer el derecho positivo. El derecho positivo, compañeros, recordemos con clases anteriores que va a ser toda la legislación y normativa aplicable para el país, tales como la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Código de Procedimientos Penales, el Código Penal para el Estado de Puebla, el Código Civil, etcétera. Toda la legislación aplicable para los estados se le denomina como derecho positivo. Haciendo accesible su conocimiento de los integrantes de la comunidad, lleva en sí misma la conveniencia de la fijeza de sus proposiciones concretas y la facilidad con que puede ser modificada, con satisfactoria precisión a fin de adaptarla a nuevas realidades sociales, lo cual constituye una ventaja indudable. Ahora, una vez ya dicho esto, vamos a tipos de ley. Es un poco fácil determinar las cuestiones de lo que se denomina ley. Algo para que nosotros tengamos rápidamente ubicada la ley es que debe estar expedida por un órgano. En este caso, el órgano que es el adecuado para expedir es el órgano legislativo, ¿vale? El derecho de iniciar leyes o decretos con fundamento en el artículo 71 constitucional compete al presidente de la República, diputados y senadores del Congreso de la Unión, a las legislaturas de los estados y a los ciudadanos, si es presentada por el número equivalente al 0.13% del padrón nominal, adición al 9 de agosto. Para poder, más adelante vamos a checar cuál es la iniciativa de creación de ley. Estas leyes se pueden crear a partir de el presidente de la Unión, el presidente de la República, aparte diputados, senadores del Congreso de la Unión y los ciudadanos. Perdón, no vamos a confundirnos. Las facultades entre los órganos para poder ejercer la promulgación y creación de leyes va a ser el presidente, la Cámara de la Unión, el Congreso de la Unión, que está representada por diputados y senadores, las legislaturas de los estados y los ciudadanos. Sí, claro, los ciudadanos también tienen la capacidad jurídica para poder crear o modificar las leyes, siempre y cuando los ciudadanos o la propuesta implementada por los ciudadanos capture el 0.13% del padrón nominal de cada estado. Y aquí se los ejemplificamos. El padrón nominal al año 2012 fue un estimado de 81.252.647, por lo que para presentar una iniciativa ciudadana se requiere que sean por lo menos 105.639 ciudadanos inscritos los que la presenten, los que la firmen, los que la acompañen para que pueda pues darse la parte de discusión en la legislatura del estado en el que se pretende llevar esa nueva ley para que pues si se es aceptada pues se pueda promulgar hacia el estado. Así que también los ciudadanos tienen la capacidad jurídica para poder realizar las leyes, pero realmente, compañeros, la parte es distinta. Los ciudadanos no comprenden ni siquiera sus propios derechos, no saben qué derechos le asisten, qué derechos pueden explotar, absolutamente no lo saben, y por eso es que hay un grave conocimiento acerca del Estado de Derecho, porque pues vaya, no conocemos ni siquiera la Constitución, ni mucho menos pues conocemos los derechos que nos da esta, ¿verdad? En ese sentido, pues siempre el pueblo va a tener la solución en sus manos, pero pues son pocos los que saben esto y pues esos pocos no llegan a completar ni siquiera ese por ciento para poder crear dicha ley. Así que es un dato muy importante.
La clasificación de los tipos de leyes va a ser según en razón al organismo de los cuales emanan las leyes. Van a ser leyes federales, los que emanan del Congreso de la Unión, leyes locales, los que emanan de las legislaturas de los estados, y la ley orgánica va a ser la que sustenta en algún artículo de la Constitución relacionado con la estructura del poder público y sus funciones. Estas son tres leyes de las cuales van a ser diferentes. Sobre estas se encuentran las leyes reglamentarias. Ahorita posteriormente vamos a ver, si no es en esta sesión, en la próxima, cuáles van a ser, según la pirámide de Kelsen, según la supremacía constitucional, el grado de leyes que se puedan venir a dar, ¿vale? Para efectos de interesarnos rápidamente, las leyes federales, pues obviamente van a ser las que se puedan regir en todo el país. Las leyes locales solamente van a ser aplicables, vigentes a pues los estados o la demarcación en la cual está funcionando, y la ley orgánica es la que pues va a asistir a alguna de estas leyes en carácter constitucional. La ley reglamentaria nos dice son las que derivan de la parte dogmática de la Constitución que regula los derechos fundamentales, así como las que reglamentan directamente algún artículo constitucional sin estructurar órganos públicos. Sabemos que la Constitución se encuentra dividida en dos partes, que es la dogmática y la orgánica. Para efectos, la cuestión dogmática nos habla acerca de la imposición de los derechos que nos asisten, de todos los derechos que nosotros obtenemos, que la ley por el simple hecho de nacer, de ser ciudadano mexicano nos da y nos reconoce. A esto se le denomina la parte dogmática de la Constitución. Y la parte orgánica nos habla acerca de las cuestiones de funcionamiento que tiene que tener los poderes públicos y los organismos públicos para que se pueda dar el correcto gobierno. En ese sentido, la ley reglamentaria está partida en la cuestión dogmática para retener los derechos fundamentales que la propia Constitución nos brinda, ¿ok? La ley federal, como ya lo habíamos dicho, son aquellas leyes que se expiden o que se emanan del Congreso de la Unión. Ley general son las que regulan actividades de aplicación obligatoria en los tres órganos de gobierno, federal, estatal o municipal. Legislar sobre ellas es competencia exclusiva del Congreso de la Unión. Versan sobre temas concurrentes entre la Federación y las entidades federativas, con la posibilidad de delegar en la misma ley facultades a los estados y municipios. A eso se le denomina como ley general. La facultad del Congreso de la Unión, recordemos que el Congreso de la Unión son las personas que se encuentran combinadas entre diputados y senadores, ¿vale? La facultad del Congreso de la Unión para expedir leyes generales sobre un tema debe estar señalado expresamente en la Constitución Política de México. La segunda parte nos habla acerca del ámbito de la aplicación federal o general de las leyes, va en razón de la naturaleza jurídica que se plasma en el cuerpo de la ley y la concurrencia de actividades entre el Poder Federal y los estados que señala en una denominación que sirve básicamente como referencia. Va a haber algunos asuntos nacionales que le van a competir al Estado federal, o sea, que le van a competir al Poder Ejecutivo, en el que este encargado de la cuestión federal pues va a realizar estas leyes o facultades en el que puedan ejercer según el asunto como tal. Un ejemplo sería el medio ambiente. Hay el robo de hidrocarburos que corresponde a delitos del orden federal. Esto es que los persigue directamente el Estado presidencial, que estos para poder moderarlos tienen que realizar determinadas leyes federales para poder atacar y acabar con estos ilícitos que están previstos como delitos federales, ¿vale? Aquí vamos a hacer rápidamente una diferencia entre lo que se denomina ley y norma, porque a veces decimos qué es ley y qué es norma, o si es lo mismo, cuáles son sus diferencias, y los vamos a ver de esta manera. Las leyes propiamente dichas en les de carácter natural son las que establecen relaciones causales entre los fenómenos.
reina la necesidad imperante de un intercambio, de una interacción, son universales, si no se cumplen dejan de ser leyes, se refieren a relaciones permanentes, inmutables. El esquema, si es A, es B, en las mínimas condiciones los hechos se deben realizarse de una manera determinada. Las normas no se vinculan por el nexo de causalidad, sino de un deber ser, sino que la norma le da el carácter también de ley. ¿Por qué? Porque si no fuese así, la ley sería simplemente algo por qué hacer. Y la norma es algo que nosotros debemos de hacer, debe llevar a cabo. La norma se encuentra en el reino de la libertad o el reino del libre albedrío. En ese sentido, el libre albedrío va a ser la capacidad que tú tengas para hacer el bien o hacer el mal. El incumplimiento lo hace perder validez, esto es que si tú llegas a incumplir alguna norma, pues tú llegas a, primeramente se queda invalidada y por consecuencia se puede llegar a perseguir. Las normas también dependen de valores de cada época. Sabemos que cada época se va a tomar una norma diferente para su reforma. No podemos seguir viviendo en normas que han estado impuestas en la independencia a pues normas que estamos viviendo en la actualidad. Así que también tiende la norma a transformarse. Y su esquema, si A es, debe ser B, la conducta humana debe orientarse hacia un deber ser. Sabemos que la conducta humana debe de deliberarse por sus principios, por su ética, por su moral y por el libre albedrío de saber conducirse en hacer el bien o hacer el mal o transgredir una norma o no. Así que la norma hacia la ley, mucho ojo. Hasta aquí vamos a dejar, compañeros, vamos a colocar nuestra marca y, compañeros, nos vemos en la próxima sesión. Hasta luego.